2006, que es el mejor año de producción. En el año 2006 casi llegamos a 200 millones de barriles. Cuando todavía funcionaba la Oxy como parte de ese proceso productivo, después se transformó. Y ahora estamos en una producción de 177, 180 millones de barriles. Entonces, le hemos multiplicado por el precio promedio de cada año. Por ejemplo, en el año 1972, $2.50. En el año 73, $4.20, y así sucesivamente. Y nos da una gran cifra, 155.500 millones de barriles. Yo creo que es importante remarcar en esto, porque 155.000 en 40 años, frente a 68.000 en 5 años de este gobierno, es muy importante. Es decir, cada uno de ustedes puede imaginar cuánto pesa los 68.000 dentro del total de los 158.000, y vemos 40 y pico %. Es gigante lo de estos últimos años, ¿no? Claro, el Ecuador y el mundo de los países productores y que tienen excedentes de petróleo en los últimos 5 años, 6 años ha sido pero espectacularmente positivo. Como nunca el Medio Oriente ha tenido dinero, como nunca México ha tenido dinero, como nunca el Ecuador ha tenido dinero. Ha sido 6 años, y esto es desde el año, inclusive uno puede decir un poquito más, 7 años de una, yo diría, abundancia en la demanda de petróleo. ¿Por qué? Producto de, yo diría, un cambio estructural significativo en la configuración de la economía mundial. Al fin se pueden ver, o sea, se han visto cuán saludables son los programas económicos ortodoxos en economía, porque les han permitido a los países que siguieron esa línea de acción prudente y cuidadosa de manejo económico tener resultados económicos y sociales. Porque siempre se habla de eso, ¿no? El general Rodríguez Lara recordaba el otro día que esto de la siembra del petróleo fue incluso el título de un libro suyo. ¿Cómo se siembra el petróleo? Haciendo una gran infraestructura, haciendo obra física, como sí sucedió en el Ecuador. Podemos recordar que se empezó el proyecto Paute, podemos recordar que hubo importantes carreteras de electrificación, sí, muy importante esa siembra. Pero hay otros modelos, y aquí durante la semana varios de nuestros invitados han recordado lo que pasó, por ejemplo, lo que pasa en los países del norte de Europa, que han tenido recursos hidrocarburíferos, pero han sabido ahorrarlos, formar fondos, gastar solamente lo que produce el dinero y tener una gran reserva. ¿Se podría haber hecho algo de eso en el Ecuador? ¿Se puede hacer todavía? ¿Estaríamos a tiempo? Sí, se puede hacer, se debía hacer. Y creo que una de las enormes dificultades que tienen los países en los cuales existe una abundancia de recursos naturales es la pérdida de ese sentido de necesidad y de llevar adelante políticas que estén extremadamente ajustadas al concepto de escasez. Si uno sabe manejar el concepto de escasez y le da prioridad a las cosas, ante la presencia de un factor, llamémoslo así, novedoso de ingresos como es la presencia del petróleo o de los minerales, los países pueden acomodar sus políticas económicas de una manera tal que todo el influjo positivo de ese producto tenga resultados adecuados, motivantes en el resto de actividades, y a la vez se pueda precautelar el futuro creando reservas de valor significativo. El caso chileno. Claro. Chile y la dependencia en el cobre es histórica y sigue siendo un país dependiente del cobre, en gran medida. Y sabe Chile que le va a costar muchos años de trabajo todavía para lograr reducir esa dependencia en el cobre. ¿Qué es lo que ha hecho Chile con el precio del cobre y con esos ingresos extraordinarios? Todos los dirigentes políticos chilenos, de oposición y de gobierno, inclusive los más radicales, llegaron al acuerdo en determinarle cuál es el precio histórico de sustentación del petróleo, que debe servir para los ingresos, del cobre, que debe servir para que se mantengan de manera razonable los ingresos estatales. Fijaron $1 la libra. Pero como el cobre llegó hasta $4 la libra, los otros $3 lo han guardado. Y eso les permitió en el año 2008
evitar que el impacto de la crisis internacional llegue a desnaturalizar el gran avance en la cobertura de beneficios sociales de la economía chilena. Y utilizaron esos recursos de una manera directa, les dieron un salario adicional, les entregaron a los pobres. Se inyectó directamente a los sectores más desposeídos. Claro, porque primero porque los tenían. Claro. Por eso hay que guardar. Entonces, les sirvió. Y la gran popularidad de la expresidenta Bachelet, que ahora puede volver a ser presidenta. Claro, arranca precisamente de eso. Era muy criticada porque su ministro de Finanzas era extremadamente riguroso en esta posición de guardar los recursos. Pero claro, al tercer año de gestión les cayó la crisis, utilizaron esos recursos y le estabilizaron a la economía chilena, no se dañaron los indicadores sociales y pudieron salir de la crisis. Estamos dialogando con el economista Abelardo Pachano. Aquí ha apuntado algo importante en el ejemplo de Chile y el cobre, y es que desde un gobierno radical, una dictadura militar como la de Pinochet, pasando por los gobiernos socialistas, demócratas, cristianos, y ahora un gobierno de derecha, centro derecha como el de Piñera, han mantenido una política de Estado en materia de la preservación de esas reservas. ¿Cuán importantes son esas políticas continuas en el tiempo, con los fines de preservar lo que puede ser? Aquí en el Ecuador, por ejemplo, somos muy proclives a tener desastres naturales. Este fin de semana leíamos las vulnerabilidades del riesgo sísmico, en fin. Si tuviésemos dinero guardado, a lo mejor podemos responder de manera más eficaz. Le da seguridad, Gonzalo. ¿Y cuánto vale sentirse seguro? ¿Cuánto vale saber que atrás de una economía hay un fondo que le va a permitir enfrentar con algún grado de éxito cualquier situación extraordinaria o imprevista? Pero los políticos critican a veces esos fondos. Recuerdo el FEICE, el FEIREP, se dijo que era solo para pagar la deuda, para beneficiar a las multinacionales, qué sé yo, había un discurso político atrás de eso. Sin embargo, lo que pudieron haber sido reservas importantes, en este momento con un precio del crudo alto, o por lo menos el que tuvimos hasta hace un par de meses, a lo mejor ese fondo era grande. Por supuesto, Gonzalo. Hoy es escuálido, o por lo menos casi no hay. Las reservas vienen no de lo que ha ahorrado el país, sino de lo que se tiene que entregar de modo sistemático, pero no son reservas que le pertenecen, de las cuales puede disponer el Estado, ¿no? Y nosotros estamos consumiendo un patrimonio que les pertenece a las generaciones futuras, Gonzalo, porque con justa razón nuestros hijos, los nietos o los hijos de nuestros nietos en algún momento van a decir: oye, ¿qué pasó con esa generación de la segunda parte del siglo XX y de principios del siglo XXI, que ante la presencia de un producto que era parte del patrimonio público, en lugar de establecer políticas de sustentabilidad de largo plazo y de precautelar ese valor, se lo consumieron de una manera poco previsiva? Entonces nosotros también tenemos como generación una responsabilidad histórica en ese sentido. ¿Y cómo hacemos para mirar? ¿Qué debería ser un oyente en este momento para mirar estos ejemplos de Noruega? Mucha gente dice: no, pero son gente distinta, tienen otra cultura, tienen otra... Es decir, ¿qué ha pasado con lo social ahí? ¿Qué ha pasado con el crecimiento económico? ¿Qué ha pasado con toda esta precaución que toma una sociedad que ha tenido recursos que extraen, entiendo que del mar en alta medida en Noruega? Son pozos offshore, ¿no es cierto? Sí, costa afuera. ¿Cómo manejaron eso? ¿Son gente tan diferente o no tienen igual que nosotros, no sé, 2 pies, 2 manos, una cabeza? No, porque mucha gente dice: no, eso es allá. Siempre que nosotros queremos encontrarle una justificación a algo que lo hicimos mal, tenemos como excusa siempre esa frasecita que arranca con es que allá son distintos, es que allá hacen, es que tal cosa. Y la verdad, Gonzalo, es que el Ecuador en ese plano ha sido un país poco propenso a buscar consensos de largo plazo. La política económica siempre es muy cercana a la política pura, pero merece un tratamiento cuidadoso y serio.
no se la debe politizar en el consejo, de la forma peyorativa con que uno puede utilizar este calificativo. Y eso es lo que ha ocurrido con la política económica. Ha llegado a ser pervertida, dañada, como consecuencia de intereses políticos circunstanciales, movimientos políticos que han utilizado el petróleo para distintos propósitos en el corto plazo y que dañaron la percepción de lo que es la explotación de este recurso en el largo plazo. En estos 40 años, Gonzalo, nosotros hemos experimentado distintas formas de contratación petrolera. Claro, cuando el precio del petróleo está bajo, modelos, sí. Cuando el precio del petróleo está bajo, empezamos a buscar participación. Sube el precio del petróleo, buscamos un contrato de servicio. Cuando vuelva a bajar, buscaremos otra vez participación. Y eso hace que la inversión privada, que es complementaria e importante para el desarrollo de este sector, simplemente se ahuyente y nosotros no tengamos la posibilidad de obtener a los mejores socios, aquellos que tienen las mejores tecnologías para el desarrollo y el mantenimiento de ese sector. Nosotros seguimos con la producción de 500,000 barriles diarios de petróleo desde hace casi una década. Desde que se empezó a construir el famoso OCP. Y eso que había proyección para extraer más, porque hay capacidad instalada para movilizar mucho más crudo que hace una década. Claro, si uno ve las estimaciones de hace 10 años para la construcción del OCP, hoy día deberíamos estar nosotros produciendo entre 900,000 barriles al día. Y en esa época Colombia producía menos de la mitad que nosotros, menos de 200,000 barriles diarios. Y hoy día Colombia está sobre 1,000,000 de barriles al día. Entonces Colombia es un país más petrolero que el Ecuador. Este rato sí. Y uno puede presume de ello, ¿no? Porque nosotros sí presumimos que somos país petrolero y tanta cosa, ¿no? Lo hacen con mayor discreción, Gonzalo, y lo hacen bien. Entonces uno dice, ¿en qué nos diferenciamos con los colombianos? Si a los noruegos les vemos tan distintos, ¿en qué nos diferenciamos de los colombianos? ¿O en qué nos diferenciamos de los chilenos? Dos sociedades con culturas económicas realmente bien formadas. Los colombianos, y Colombia en particular, nunca ha caído en mora de deuda pública. Nunca. A pesar de todas las crisis de América Latina, se ha aguantado Colombia y ha logrado salir adelante. Nosotros tuvimos dos, ¿no? Una en la época del presidente Febres Cordero y otra en la época de Maguado, un default, ¿no? Nosotros tenemos varios defaults. ¿Varios? Varios, yo diría 4, por lo menos en los últimos 30 años. Por razones absolutamente manejables, ¿no? Ya, claro. Pero en esas circunstancias, inclusive Colombia logró salir. Porque había colchón. Porque tenían reservas, porque tenían política económica. Sí, a grandes rasgos, cuéntenos un poquito, nada más, para saber cómo es que Noruega ahorra tanto, todos los países, digamos, del norte de Europa. Los noruegos decidieron guardar esos recursos precisamente para determinar que sean las generaciones futuras las que puedan privilegiarse de ese valor patrimonial y utilizan solo el rendimiento del fondo. Exactamente, o sea, solo se gastan las utilidades del fondo. Y el fondo queda intacto. Y ahí queda el fondo sin topar. Y va creciendo incluso. Claro, sí, va creciendo. Fenomenal. ¿Podríamos hacer algo de eso? Pero claro. ¿Nos iría bien? Pero Gonzalo, revisemos algunas cifras. Es cuestión de simplemente ponernos a discutir los ecuatorianos cuánto de lo que genera el petróleo nos queremos gastar y en qué. Porque como es un patrimonio, es un bien no renovable, cada barril que sacamos de ahí no puede ser repuesto. No es como cuando uno consume trigo o produce soya o tiene cualquier otro producto agrícola, en donde, bueno, corta la mata y vuelve a nacer una nueva mata. No, en el petróleo sacamos el barril y no lo volvemos a reponer nunca más. A menos de que encontremos reservas o hay un plan sostenido para encontrar reservas en el tiempo, que tampoco ha habido. Nos hemos descuidado en eso mucho. Para hacer crecer esas reservas, ¿no? Y se dice que las reservas del petróleo pesado son muy altas. Por lo menos la información que el otro día leí sobre una declaración del representante de Ivanhoe aquí decía que ellos creen que es una piedra ese petróleo, ¿no? Que son 6,000 millones de barriles. Sí. Entonces, claro, sería una cantidad, pero es mucho más costosa la extracción porque necesita de una tecnología, porque tienen que prácticamente diluir la piedra, por decirlo de algún modo más. Y hoy en el mundo, Gonzalo, las informaciones que se tienen es que hay una enorme actividad en la producción
en la producción futura de nuevos campos petroleros con estos precios del petróleo. De tal manera que no sería difícil de que nosotros tengamos en el futuro precios más bajos todavía. Porque claro, si se están haciendo enormes esfuerzos por conseguir más reservas, eso va a generar un volumen X de reservas que va a hacer bajar el precio. La lógica oferta y demanda. La lógica de la economía simple. Correcto. Y sencilla. Estamos dialogando con el economista Abelardo Pachano a través de Ecuador Radio, Radio Quito Platinum FM. Algunas cifras para que la gente tenga posibilidades de comparar. Usted nos entregó el precio del petróleo en 1972, cuando empezó a salir el crudo del Oriente. Antes teníamos una producción precaria, si se quiere, en la provincia de Santa Elena, siglo XIX, con más fuerza durante el siglo XX, desde 1923. Recién empezamos a exportar entonces. Y ese petróleo era casi gasolina. Claro, porque era livianito, ¿no? Livianito. Además estaba muy a la par del suelo. Dicen que incluso por allí, por Ancón, ponían esponjas en el suelo y con eso cocinaba la gente. Muy parecido a algunas zonas de Texas. Claro. Pero bueno, la incidencia de ese petróleo con el precio $2.50, me parece. $2.50, con eso empezamos, ¿no? Sí. En el presupuesto del Estado para 1972 era alrededor del 12%, según revisamos la semana pasada. Hoy, ¿cuánto significa el petróleo en el presupuesto general del Estado? Si no me equivoco, 36-38%. ¿Se justifica que tengamos un peso tan significativo y dependamos tanto del petróleo? Es decir, se explica, sí. Se explica, sí, pero se justifica. No se justifica porque podíamos haberlo hecho mejor. ¿Y cómo es que teniendo el petróleo, hablando filosóficamente de la siembra del petróleo, no logramos abrir una baraja? Porque muchas veces se ha discutido el tema, sobre todo cuando pasamos a la dolarización, se dijo, ahora sí hay que diversificar las fuentes de producción, hay que exportar mucho más, hay que generar fuentes de trabajo en otras actividades productivas y aprovechar ese petróleo para eso, y aprovechar también la estabilidad que daba la dolarización, más allá de otros impactos negativos que pudo haber habido en su momento. Pero no lo hacemos. Me parece que el Ecuador tiene una cultura sostenida en el tiempo de dependerse de un solo producto. El café, por ejemplo, siglo XIX, el cacao, la época de los gran cacao, el banano, en fin, llegamos al petróleo. No sé si pasado mañana será el cobre o el oro. ¿Cómo hacemos para aprovechar todo eso que nos viene, que es una cosa que la tenemos y con la que contamos, y ahora el Ecuador no se podría casi ni siquiera imaginar sin el petróleo, para proyectarlo en el tiempo, ¿verdad? Ofreciendo y consolidando un ambiente de gran confianza para que las distintas actividades económicas sepan que el Ecuador está comprometido con una línea de inversión privada que no va a ser modificada a lo largo del tiempo, que el Estado mantiene una conducta de gasto público previsible, que no se infla, que no se hincha, que no está topando las políticas tributarias todos los años y creando nuevos tributos o modificándolos solo por razones de carácter fiscal y no por razones estructurales de la economía. En otras palabras, Gonzalo, para que las sociedades florezcan, las condiciones de la política económica deben ser previsibles, deben estar casi escritas en piedra. Y miremos un ejemplo lejano, China. Cuando Deng Xiaoping en el año 78 decide abrir China. Yo digo lejano, privada, relativamente lejano geográficamente, pero ahora tan cercano porque dependemos mucho de la relación con China. Ya hablaremos de eso. Así es. Deng Xiaoping en el año 1978, cuando decide abrir, claro, le convence al Congreso del Partido Comunista Chino de que esta es una línea de acción por los siguientes 50 años. No les dice vamos a abrir China para ver qué nos pasa en los próximos 5 años. No, les dice esta línea de acción la vamos a ver con sus resultados en 50 años. Y la vino madurando Deng Xiaoping, o el gobierno chino desde antes, incluso en las conversaciones con Nixon desde los 70s, ¿no? O sea, primero conversó con Zhou Enlai. Claro. Con Zhou Enlai, que es el primer ministro de Mao. Pero Mao y Zhou Enlai no logran abrir. Pero ya empezaron a pensar en eso. Claro, pero el que ejecuta es Deng Xiaoping. Y ahora, pasados 40 años, porque de eso también es 40 años,
uno se encuentra con que China es el gran jugador de la economía mundial, el líder de las economías emergentes, pero la segunda economía en el mundo. Yo creo que nadie pensaba hace 40 años que la transformación de esa línea de acción de Deng Xiaoping iba a ser tan profunda y que se iban a incorporar algo así como 300 millones de chinos a la economía formal y iban a salir de la pobreza. No es solamente cuestión de paciencia, como mucha gente cree de los chinos, sino visión de futuro. Y perseverancia. Pensar en el tiempo. Y darle, sí, y sostener la línea. Todos los países emergentes que han sostenido, India, ha sostenido la línea esa de formación del capital humano en áreas de alta tecnología. Hoy, el gran proveedor de recursos humanos del mundo para proyectos de tecnología complicada, de alta ingeniería, es India. Muchas de las empresas multinacionales están asentadas en India, precisamente por esa gran facilidad que le está ofreciendo ese país. Entonces, Gonzalo, cuando uno dice, ¿qué podemos hacer o qué pudimos hacer y todo? Es simplemente, y todavía hay tiempo, porque el Ecuador es un país tan generoso, con tantos recursos, que nos puede dar resultados no en 50 años como en China, sino en plazos mucho más cortos. Es perseverar en una línea, pero tener un concertaje político, de tal manera que no se discute esa línea de acción. Y no es que queremos un Estado más grande ni un Estado más pequeño, queremos un Estado eficiente, responsable, que cumpla con sus obligaciones sociales, de buena educación, de primera, cosa que no lo hace. Tengamos una salud pública buena, que tampoco lo hace. Que tengamos un sistema de bienestar social, un sistema de pensiones adecuado para que en la vejez todos estén realmente protegidos, que tampoco lo hace. Y que cumpla funciones complementarias, puede ser en villería y en ese tipo de cosas, y deje todo lo demás a las actividades privadas. Finalmente, un manejo sano de la economía conduce a una calidad de vida, muchos le llaman el estado de bienestar en Europa, por ejemplo. Otros le llamarán aquí el buen vivir, pero la calidad de vida es lo que se persigue. Un buen gobierno persigue la calidad de vida de sus habitantes. Y la calidad de vida se da precisamente fomentando a que todas las partes de la sociedad estén empujando en la misma dirección. ¿Qué tipo de país queremos construir? Y esta pregunta yo lo vengo haciendo y repitiendo durante muchas intervenciones mías, Gonzalo. ¿Quién nos puede contestar el tipo de país que queremos construir, que lo vamos a tener de aquí a 15 o a 20 años? ¿Qué vamos a desarrollar? ¿La minería? ¿Vamos a desarrollar el turismo? ¿Vamos a hacer de un país industrial? ¿Queremos profundizar la agricultura? ¿Queremos transformarle a la agricultura? ¿Qué queremos hacer del Ecuador? No tenemos las respuestas, ¿no? No hay. ¿Por qué? Porque el Ecuador no se ha sentado y los dirigentes políticos no han tenido la visión de decir, a ver, nos sentemos a definir el futuro del Ecuador. Nosotros queremos hacer del Ecuador esta joyita. Somos muy pequeñitos en el mundo, pero tenemos estas grandes ventajas. Aprovechemos de estas ventajas y discutámoslas. Entonces, todo el mundo va a saber que de aquí a 20 años vamos a desarrollar este tipo de país. Son las 7:44, estamos con el economista Abelardo Pachano. Vamos a hacer una pausa para publicidad, volvemos con él, analista económico. Miraremos un poco de lo que ha pasado en estos 40 años y ya miraremos el año presente, el tema de las importaciones, el precio del petróleo hoy y a ver cómo va a impactar en estos próximos meses. Ya estamos con ustedes en un momento aquí en Ecuador Radio. Momentos Pical. 6 minutos, una hora menos en Galápagos. Estamos dialogando con el economista Abelardo Pachano Bertero, analista económico, ha ocupado altos cargos también en la función pública y con quien estamos mirando estos 40 años de petróleo y llegando al día de hoy. Pero antes unas poquitas cifras. El presupuesto cuando el Ecuador empieza a extraer petróleo era de 5.000 millones de sucres, si no me equivoco. Eso se transformó a $200 millones porque eran 25 sucres por dólar, ¿no es cierto? Sí. Hoy tenemos un presupuesto de 26.000 y tantos millones de dólares y sí se han superado muchos problemas, sí hemos mejorado en muchas cosas, pero también tenemos una gran cantidad de ecuatorianos pobres. ¿Qué significa estos crecimientos exagerados del presupuesto? ¿Qué significó, por ejemplo, manejar
presupuestos altos después de que durante la época de los gobiernos militares se habló del endeudamiento agresivo, creció la deuda externa de modo significativo, pero después tuvimos tropiezos. Te recuerda perfectamente, estaba en funciones públicas la época de las inundaciones, de la crisis de la deuda, tuvimos una caída del petróleo, si no me equivoco, en la época del presidente Alarcón, más o menos por $6-7 del petróleo. La crisis asiática, ¿se acuerda, no? Claro. ¿Cómo se maneja todo esto cuando a veces crecemos demasiado y nos vienen estas cosas que son un poco los ataques externos, o algunos economistas que llaman los choques externos, que son inmanejables para las juntas monetarias, para en su época, o para el frente económico? A ver, ¿cómo se hace con todo esa experiencia de la fragilidad de la economía ecuatoriana frente a eventos internacionales o a circunstancias internas que no se las puede controlar, claro. El fenómeno del Niño, nos llevó precisamente a formular principios de manejo de política fiscal que se consagraron en una ley que se llamaba Ley de Responsabilidad Fiscal. Esa ley fue largamente debatida como consecuencia ya de la crisis enorme que tuvo el país en el año 1998-1999, cuando tuvimos una crisis bancaria, tuvimos una crisis de tipo de cambio, tuvimos una crisis fiscal, tuvimos una crisis externa. Es decir, se nos dieron los 4 jinetes del apocalipsis en una sola. Es de los ejemplos en el mundo de la multiplicación de crisis en un solo momento. Hasta que nos quedamos sin moneda propia. Claro. Como consecuencia perdimos la moneda. Uh-huh. Se desarticuló el sistema fiscal, se desarticuló y desapareció la mitad del sistema financiero. Muchos ecuatorianos perdieron sus patrimonios y todo. Entonces, ya fueron tantos los golpes que recibía la economía ecuatoriana. Lo pasó en el 82 con el famoso cierre de las líneas internacionales como consecuencia de la guerra de las Malvinas. Nos pasó el 83 con el fenómeno del Niño. Nos pasó el 87 con el terremoto que le cerró 6 meses al oleoducto. También en el 87 tuvimos problemas realmente de otra vez fenómeno del Niño. Luego en el 90 volvimos a tener caída del precio del petróleo. Es decir, el Ecuador tiene en ese sentido una muy rica experiencia de la fragilidad que ha tenido a lo largo de los años. Pero sacamos lecciones de esa experiencia. Sacamos lecciones, ¿sí? En esa ley. Esa ley creó fondos de estabilización y creó obligaciones fiscales sobre la forma como tienen que utilizarse los recursos públicos. Por ejemplo, los recursos provenientes de la explotación del petróleo no pueden utilizarse en gastos corrientes. Esa era la idea. Estaba consagrada en la ley. Ajá. Y había un déficit fiscal máximo tolerable y un déficit no petrolero tolerable. Entonces todos esos elementos eran productos de la experiencia. ¿Qué pasó? Simplemente se politizó, se discutió el tema y la derogaron a la ley. Hoy tenemos una ley de finanzas públicas que permite que el Ministerio de Finanzas pueda tomar excepciones al manejo equilibrado del presupuesto y se puedan utilizar los recursos con mucha comodidad, sin ningún tipo, llamemos así, de rigurosidad, para que las políticas sean contrarias a los ciclos. Una política económica o política fiscal que sea muy generosa cuando el ciclo es expansivo acelera la expansión, pero el día en que se acabe ese ciclo, la profundidad de la crisis se vuelve realmente muy grande. El suelazo puede ser duro, vamos a ponerlo así de. Exactamente. Entonces, Miguel, es volver otra vez a discutir lo que lo discutimos. Miguel está en el avión. No, Gonzalo. Yo estoy. Miguel está en el avión. Todavía está en el avión. Sí, bueno. Debe estar de regreso ya, porque estaba pero viene por tierra. Pero viene por tierra. ¿Viene por tierra? No. Pues, entonces se va a demorar 2 horas. Pero en eso, Gonzalo, eso ya lo aprendimos. Claro. La verdad ya lo aprendimos. Pero hemos vuelto otra vez. Entonces, hoy no tenemos protección. Estamos gastando todo. Y a lo que hablábamos del presupuesto. Uh-huh. Aquí tengo la cifra. El presupuesto del Estado, del gobierno, en el año 1972 fue $288 millones. $288 millones.
Y el eso es un estornudo ahora. Claro, ¿no? y el presupuesto del Estado, bueno, eso significaba 15% del PIB. Ya. En ese época. En el año 2011, el presupuesto solo del Estado, 17.700 millones. El Estado, todavía no hablo de las otras entidades y todo. Público. Significa el 30% del PIB. Es decir, solo el gobierno central de 1972 al año 2011 se duplicó frente al tamaño de la economía. Y en la deuda, porque yo recuerdo siempre esa época, el endeudamiento agresivo, un ministro dijo hay que hacer un endeudamiento agresivo para desarrollar. Todavía viven los del endeudamiento agresivo. Claro, la deuda, el día de hoy hay una buena entrevista a Walter Spurrier en Líderes, en la revista Líderes. Me parece muy recomendable leerle a esa entrevista de Walter. Pero la deuda pública al inicio de la época petrolera era de más o menos 660 millones de dólares. Eran 341 millones de deuda interna y 324 millones de deuda externa. En total, 30% del PIB, más o menos. Hoy la deuda es 6.150 millones de deuda pública interna y 10.100 millones de deuda pública externa. Son 16.250 millones de deuda total. Es, en términos de valor absoluto, el nivel más alto que hemos alcanzado en toda la historia, a pesar del desconocimiento de 3.000 millones de dólares de deuda y la renegociación que se hizo en este gobierno de los bonos Global 12. Entonces, la deuda hoy es en proporción más baja que la de inicio del periodo. Sin embargo, estamos volviendo a construirla a lo largo de la gestión de utilización intensiva de las líneas chinas. ¿Qué tan importante es eso de la dependencia de una sola línea de crédito, de un solo país, o venderle el petróleo anticipadamente, como se quiera, o hipotecar, no sé si cabe la palabra, estas reservas de algún modo, con deuda que es cara? Se dice, ¿se puede o no conseguir deuda más barata en este momento? Podría. ¿Conviene abrir y diversificar digamos, buscar deudas en distintas partes y no concentrarla? ¿O qué nos puede pasar si dependemos de una sola fuente? Ese tipo de dependencia es absolutamente desaconsejable, Gonzalo. ¿Por qué se decide por política pública ir hacia una sola? Porque no hay otra opción. ¿Pero por qué no hay otra opción? ¿Nos cerramos nosotros las puertas? Porque nosotros nos cerramos la puerta con el desconocimiento unilateral de la deuda, cuando la declaramos ilegítima, ilegal e inmoral. ¿Y no ha habido también un discurso agresivo? Se va el representante del Banco Mundial, no queremos dinero del Fondo Monetario Internacional. Es decir, como que hay un prejuicio frente a una serie de instituciones que unos piensan que han funcionado, otros han dicho no, le han extraído recursos al Ecuador, pero en fin, yo siento que hay un prejuicio frente a esas instituciones y terminamos contratando una deuda al 7,26%, me parece que fue una deuda a China. Que es una deuda que los europeos consideran intolerable y que le vuelve inviable a las economías europeas, porque le ha tocado a España pagar esa tasa de interés hace 10 días. Ya vemos lo que le pasó a España. Y en España los análisis dicen que la tasa de rentabilidad o de creación de valor agregado de esa economía no le permite pagar una deuda con una tasa tan alta. Entonces, una economía que sí había venido creciendo, claro, de modo significativo. Una economía, si España, la economía española creciendo como creció, no puede pagar esa tasa, ¿la podremos pagar nosotros? Es decir, para nosotros también va a ser tremendamente oneroso. ¿Con qué le vamos a pagar? Con petróleo. Simplemente vamos a utilizar. Claro, lo que pasa es que tampoco nosotros manejamos el cálculo del precio del petróleo de aquí a 5 años, no sabemos cuánto va a ser. Si eso se derrumba, tendremos que entregarle mucho más petróleo a la China de lo que estamos entregando hoy. Por supuesto. Si se mantiene alto, a lo mejor. Todo tipo de dependencia en mercados oligopólicos o oligopsónicos es totalmente desaconsejable. El depender en un solo producto no es aconsejable. Entonces, siempre el diversificar, lo que hacemos todos en nuestra vida diaria, tratar de que uno no tenga una relación exclusiva con alguien, sino con varios.
Porque si uno de ellos decide romper las relaciones económicas con nosotros... Se desbarata toda la estantería. Claro, si uno ha tenido esa dependencia, se acaba todo. En cambio, si son varios y está distribuido, le golpea, pero no le mata. No le vuelve inhábil en su estructura básica y fundamental. Entonces, Gonzalo, el Ecuador, y ahí no ha sabido mantener una relación amigable, adecuada con los mercados internacionales, y no tiene posibilidades en el corto plazo. ¿Y estamos muy cerrados a la dependencia con China, por ejemplo? Estamos muy cerrados a la dependencia, porque además políticamente el Ecuador está muy agresivo en sus relaciones internacionales. La diplomacia ecuatoriana es una diplomacia también poco cercana a los grandes centros de poder económico en el mundo. Vamos a ver, el precio del petróleo se mantenía alto, usted mencionó bien el tropezón mundial en 2008, ¿no es cierto? Había una frágil reserva monetaria internacional. El presidente siempre ha pensado que no es importante, pero en fin, el precio se mantenía alto, el presupuesto era grande, hay una dinámica económica, nos acostumbramos al consumo, compramos muchos plasmas, muchos autos, muchas cosas, pero en los últimos 2 meses, y por una serie de cosas que no maneja el Ecuador, que no maneja ningún país que tiene dependencia de este tipo de productos, vienen una serie de choques externos. Y ahora el petróleo baja, cae, es volátil. El viernes, por ejemplo, volvió a subir $5, me parece, cerró en $85 el West Texas Intermediate, que es crudo marcador para el Ecuador, ahora tiene un premio, antes tenía un castigo. Sin embargo, vemos que todo eso está muy nervioso. Tuvimos unos primeros meses interesantes, algunas cifras establecían $559 millones de excedentes frente al cálculo del Ecuador, otros hablaban de 700 millones. El gobierno ha dicho el fin de semana que le alcanzaría el promedio del año, incluso si el precio del petróleo cae a los $53. Pero yo quiero preguntarle, ¿cómo se maneja este tipo de cosas? Hay choques externos, ¿no es cierto?, de la economía con el precio del petróleo. En un país que tiene moneda propia se devalúa y a lo mejor se puede compensar. Aquí no tenemos dólar. Tenemos dólar, no tenemos... Que a veces... a veces tiene otros problemas. Que se cree que es el camino de solución y no siempre lo es. Pero puede ser una pequeña válvula de escape en un momento determinado. Y cuando se la sobreutiliza terminas perdiendo la moneda. También se puede ir a un disparadero que no tenga fin. Pero bueno, aquí no tenemos ese escenario. ¿Qué más queda? Ser más austeros, ser déficit, ahorro. No sé si contar los gastos en la inversión. Claro. Es decir, se va a recortar la capacidad de crecimiento de la economía. Pero puede hacer un gobierno que está en campaña y que sabe que la maquinaria de la campaña se aceita con subsidios, con dinero, con esta dinámica a la que nos hemos acostumbrado, mezclando un poco la política con la economía. Dependiendo del grado o de la dificultad que genere ese cambio en los mercados internacionales, Gonzalo. La volatilidad de los mercados internacionales va a seguir. No está resuelto el problema europeo. Claro. China está dando señales de una caída en la velocidad de crecimiento. Se está hablando ya no de un crecimiento del 8, del 9%, sino entre el 6 y el 7%. Estemos claros, no quiere decir que va a dejar de crecer, pero va a crecer a menos velocidad de lo que ha venido creciendo en la última década. Los precios de los principales productos en los mercados internacionales han caído. Quiere decir que demandará menos metales, menos petróleo. Si la economía crece más lento, va a comprar menos. Ya. Así de claro. Los chinos están comprando menos. ¿Cuánto impacta Europa? Todo esto que le ha pasado a Europa, Grecia, España. Europa representa el 28% de la economía del mundo. O sea, tiene mucha... Es el principal comprador de productos chinos. De tal manera que el bien de Europa es el bien de China. Y en el año 2008, China logró pasar la crisis porque los europeos todavía no demostraban la fragilidad que luego han demostrado. Porque en el año 2008... Claro. Lo que se hablaba era que la crisis estaba focalizada en los Estados Unidos. Uh-huh. Y los europeos decían, el problema no es nuestro, el problema es de los Estados Unidos. Hoy se dio la vuelta.
Los Estados Unidos está creciendo lentamente, no a la velocidad que necesitan para resolver el problema del desempleo y el problema social, pero está creciendo. Pero se recuperó de la burbuja y muchos le atribuyen a que la propia China, que le vende productos a los Estados Unidos, de algún modo contribuyó para que no se derrumbe esa economía norteamericana de la que interdependían, por lo menos digámoslo así. Y van a seguir interdependiendo, y los chinos saben que necesitan de los americanos también. Un poco la globalización es eso, ¿no? Esta no necesitamos. En la globalización es que nos necesitamos. Correcto. Yo te doy esto, tú me das esto. ¿Cuánto pesa, por ejemplo, recuerda usted, enero, febrero, se decía la instalación de ciertas armas en el estrecho de Hormuz, que se iba a impedir los pasos de los barcos de algunos de los países de Oriente Próximo que circulaban por ahí, y eso movió los precios. Por supuesto, porque por ese estrecho pasa el 20% de la producción mundial de petróleo. Entonces, no son cuatro barriles. Es muy significativo. Viene a ser algo así como 18 millones de barriles al día. O sea que la geopolítica juega en todo esto. Por supuesto. Sí, es que, mira, Gonzalo, mientras la matriz energética siga teniendo al petróleo como el principal producto de ella, alrededor del petróleo la política va a jugar un papel realmente importante. Entonces la geopolítica se vuelve un instrumento poderosísimo de las relaciones entre todos los países, entre productores de petróleo, que además tienen las mayores reservas para la producción futura, porque si bien Estados Unidos tiene reservas, Europa no tiene reservas. Obviamente todo va a depender de que esos países del Medio Oriente o que no son parte de las economías maduras le sigan proveyendo, como Rusia por ejemplo, le sigan proveyendo de gas y de petróleo a las economías maduras. Bueno, y hay además dentro del mapa ese de Oriente Próximo, productores de petróleo, distintas visiones políticas también que inciden, ¿no? Arabia Saudita por un lado, Irán por otro, grandes productores, Arabia Saudita quizá el mayor, pero que son jugadores importantes. Ahora, una reunión como la de hace 3 semanas de la OPEP, que intentó mantener los niveles de producción para contener los precios, finalmente no terminó dando el resultado que esperaban los propios miembros, ¿no es cierto? Es que lo que pasa, Gonzalo, es que en la OPEP siempre ha habido una suerte de dicotomía entre lo que se decide y lo que se hace. ¿Cuántas veces la OPEP decidió recortar producción? Y en el plano práctica, ¿cuántas veces se ejecutaron esas decisiones? Escribían la resolución de cortar producción, pero los propios países que eran miembros de la OPEP seguían extrayendo más y vendiendo más. Recordando en estos 40 años, el Ecuador ha estado 2 etapas con la OPEP. En las 2 etapas que ha estado dentro de la OPEP, las veces en que la OPEP decía, precisamente por la caída del precio, decía hay que recortar producción, el Ecuador le solicitaba a la OPEP que le excluya de la decisión por su carácter de productor marginal. Claro. Entonces el Ecuador hacía eso, hacía Gabón igual, y luego cada país jugaba a lo que le interesaba. Y el país pivot de todo esto ha sido Arabia Saudita. Pero una abierta de llave de Arabia Saudita puede inundar Arabia Saudita, exagerando un poco, Arabia Saudita se dice que puede aumentar la producción en el corto plazo hasta en 4 millones de barriles, poco menos, 2,5 millones de barriles diarios, que es una monstruosidad. Entonces ellos podrían llegar hasta 12 millones de barriles diarios de producción. Pero le conviene a Arabia Saudita seguir siendo el único elemento de ajuste. Yo creo que a veces sí, pero en otras ocasiones no. Y claro, se están recomponiendo los campos iraquíes, se ha recompuesto los campos libios. Entonces, en ese sentido, para la OPEP recortar la producción ya no incide tanto. No es tan fácil, ya no incide tanto, porque hoy son 93 millones de barriles diarios que se consumen. 93. Y la OPEP tiene una producción casi cercana a 30 millones. Sí, 30% es bien importante, pero ya no ya no tiene el peso que tenía Estados Unidos hace 25 maneja años. sus reservas de una manera estratégica también. Claro, pero Estados Unidos produce 8 millones, creo que está alrededor de 8 millones de barriles al día, pero compra 8 millones más, compra 16 millones más. Acumula reservas, claro. Y va acumulando reservas. Bueno, entonces, en todo ese esto, sentido, ese es un mercado
con todas esas complejidades. Y todo esto para llegar, porque el Ecuador depende, se dice que el sueldo del Ecuador es el precio del petróleo, empezamos hablando un poco de eso, la diversificación de productos, en fin, para llegar al tema de las importaciones, porque, y con esto vamos a concluir un poco el diálogo de hoy, agradeciéndole a Abelardo por su presencia, pero a ver, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Recortan líneas de importación, se fijan cupos. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que le pasa a la economía del mundo incide en el Ecuador. Insisto, somos globalizados también en eso, nos impacta tanto que el Ecuador dice, tenemos que recortar porque hay un problema de balanza comercial probablemente, ¿no es cierto? Hay un problema de balanza comercial, eso es lo que se ve, por supuesto. Y esa es la consecuencia de lo que nos está pasando. Y ahora la gente resulta que no puede entrar más de un celular. Eso es el resultado final de todo esto. Haciendo el ejercicio de la famosa balanza comercial no petrolera. Ese ejercicio, ¿qué quiere decir, Gonzalo? ¿Qué le pasaría al Ecuador si es que por alguna circunstancia divina o sobrenatural el día de mañana dejamos de tener petróleo? Eso, ese saldo, el petróleo de nuestra le sacamos economía del petróleo y decimos, ¿y ahora qué hacemos los ecuatorianos? Resulta que nos faltan casi 9,000 millones de dólares para poder mantener las compras que hacemos en los mercados internacionales. Las importaciones de todo tipo de materia prima, de bienes de capital, de camiones, de carros, de refrigeradoras, de todo lo que es necesario para la infraestructura local, de todo lo que son alimentos. Nos faltan 9,000 millones de dólares. Ahí está graficada de una manera extraordinaria la enorme vulnerabilidad de nuestra economía, la enorme dependencia en el petróleo. Si uno quiere, ahí está el resumen de cómo hemos construido una economía altamente dependiente y terriblemente propensa a seguir los pasos de lo que ocurre con el petróleo. Bueno, pero es muy ilustrativo lo que usted nos pone como ejemplo, pero entonces parecería fácil, el gobierno tiene que cortar lo que se importa de más y punto. Es tan fácil. Pero no es tan fácil, Gonzalo, ni se consigue en el corto plazo. Y eso es obvio, porque uno no puede determinar que el día de mañana los ecuatorianos cambien los hábitos y el nivel de bienestar que cuando vamos a llegamos al semáforo no podemos jalar el freno de mano, por decir algo así. De golpe no hay cómo hacerlo, Gonzalo. No hay cómo hacerlo. Ser paulatino. Pero, ¿Qué ahorro le supone pero el proceso tiene que empezar por el gasto público, Gonzalo. Tendría. Claro, es que si el gasto público... Sería lógico, porque ahí es mucho más controlable para un gobierno controlar los flujos de la economía, ¿no es cierto? Claro, porque, mira Gonzalo, si al valor que conversamos del presupuesto del Estado del año 2011 le incluimos el resto de entidades del sector público, nosotros tenemos que el año 2011 el Ecuador gastó en términos públicos entre 33,000 y 34,000 millones de dólares, que es casi la mitad de la economía ecuatoriana. Sí. Entonces, lo que estamos nosotros transformando la economía es de una economía que tenía una fuerte preponderancia privada, porque antes eran 3/4 partes de economía privada y 1/4 parte de economía pública. Hoy es la mitad es privada y la mitad es pública. Entonces, no solo que dependemos del petróleo, sino que dependemos mucho más de lo que le pase al fisco. Si el fisco estornuda, a nosotros nos puede dar pulmonía. Si el fisco está en condiciones muy saludables, la economía crece. Entonces, se vuelve... ¿Por qué estas medidas restrictivas? Nos dicen, si vamos a terminar ahorrando 300 millones de dólares, ¿es tan importante ahorrar 300 millones de dólares? Yo sé que debe ser importante, pero ¿es tanto? Es marginal, Gonzalo, es marginal, no es decisivo. Pero yo diría, es la confirmación de esa línea que tiene el gobierno de querer introducir ciertas distorsiones en los mercados. Es una señal más que, digamos, que no va a tener suficientes consecuencias, pero es una señal más que nada decir, así nos comportamos y ojo, así vamos a comportarnos en el futuro. Y yo creo que sí, Gonzalo, porque yo creo que el gobierno al gobierno no le gusta regular, sino intervenir. Ahora, es distinto. Ahora, hay que reconocer también, Gonzalo, meter las manos, como en la justicia, claro, más o menos.
de otra manera. En la economía Bueno, lo está haciendo. puede hacer. Lo está haciendo, además, Claro. en varias actividades. ¿Y vamos a mantener un crecimiento, como dijo el gobierno el fin de semana, 4.8 Yo creo que del sí. año? Sí. Hay instituciones que dicen que creceremos un poco menos. El Banco Mundial dice al 3. La CEPAL dice al 4.5. El gobierno dice al 4. No, el gobierno dice que el primer semestre hemos crecido al 4.8. El primero. Y que crezcamos al 4,5% es la mitad de lo que crecimos del año 2011. El fin de semana el gobierno dice, con un barril de 53 inclusive aguantamos el presupuesto como estamos. O sea, ahora estaba en 85 el viernes. La semana pasada tuvimos días de menos de 80 el barril del WTI. Me imagino, y no tengo más elementos de juicio para comentar esto, Gonzalo, que si son 53 en el segundo semestre más 100 en el primero, el promedio te puede dar 70 y pico, que con eso puede vivir el gobierno. 79.36 lo que estamos calculando el presupuesto del Estado, ¿no? Pero ese presupuesto no se cumple también. Nunca. Claro. Es decir, además el gobierno ha contraído nuevas obligaciones producto precisamente de los ingresos extraordinarios. ¿Hay riesgo de déficit? Claro, si el déficit está programado desde el primer día. ¿De 4.000 millones? Claro. ¿Y cómo se cubre un déficit? ¿Con deuda? Con deuda. Por eso es que está creciendo la deuda, Gonzalo. El gobierno ha recreado deuda a lo largo de su gestión, porque la línea es que aquí también la deuda es mala. No per se, sino si no se la utiliza bien. O si llega a ser una proporción demasiado alta, o es muy cara. Entonces, en ese sentido, el endeudamiento tiene que ser cuidadoso. Y cuando nosotros hablamos de un mundo que está desestabilizado, porque el mundo está desestabilizado, y eso se ve en los mercados, esa gran volatilidad que tú hablabas, Gonzalo, es producto de la percepción de riesgo que hay, ¿no? ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? ¿La otra semana qué va a suceder? Entonces, los grandes intereses económicos del mundo empiezan a tomarse posiciones defensivas, y eso realmente les coloca a los mercados en situaciones en donde una pequeña noticia le hace una gran variación en el precio. Eso puesto para reflexión nuestra, es lo mismo que a uno cuando está trabajando le digan, oye, no sabemos si tu trabajo continúa o no continúa, si vamos a poderte pagar o no te vamos a poder pagar, porque las condiciones de viabilidad de la empresa no dan. ¿Qué hace uno con el momento en que tiene un anuncio de esa naturaleza? Lo primero que tiene que hacer es, a ver, ¿cómo me vuelvo austero para guardar un poco de recursos ante el evento de que me quede sin trabajo? O de que pierda una parte de los ingresos, porque me pueden llegar a decir, oye, te puedes quedar aquí trabajando, pero vas a ganar menos. Cuando tenga la fórmula nos avisa y hacemos otra entrevista, porque creo que este es el gran problema de este momento del Ecuador. Creo que nos pasa en nuestra economía particular, pero también le pasa al país. Claro, cuando a uno le dicen, oye, vas a perder una parte de tus ingresos, uno lo que tiene que decir es reducir el gasto. No hay otro. Muchas gracias, su aporte, el economista Abelardo Pachano, por estar esta mañana aquí en Radio Quito, Platinum FM Ecuador Radio. 8:15 minutos, una hora menos en Galápagos. Venimos, tenemos la información deportiva. El fin de semana fue como